Qué verga. ¿Listo? ¿Lo pueden ver? Perfecto, estamos bien. Ok. Bien. Esta fase, regresando a la anterior, es lo que prácticamente ustedes han adelantado, y es fundamental, ¿no? Fundamental. Miren que desde aquí nosotros podemos hacer algo interesante, es decir, que mis variables conceptuales yo puedo medirlas desde una ruta cualitativa, cuantitativa o mixta. No necesariamente debe ser de un solo tipo o de una sola medición. Bien, ese análisis problemológico que es, yo les voy a enviar este taller también para que lo puedan completar, y que va a venir, estos cuadros van a venir en el libro nuevo. Miren que estamos compartiendo material nuevo. En el libro nuevo. Esto yo no lo sabía, excelente. Va a ser dinámica, se denomina dinámica la metodología de la investigación invertida. ¿Qué resulta ser? Que esta primera fase, el cuadro, todo lo colocamos acá, cuestión de que tenga un orden más didáctico, más sistémico. Entonces, hay dos elementos que parece, o diríamos no lo habíamos tomado, incluido en la anterior, que una vez que nosotros delimitamos el problema como tal, después de hacer el análisis, debemos saber y tener claro desde un inicio cuál va a ser mi sujeto de estudio. Es decir, quién va a ser el sujeto, que puede ser cosa o persona, que nosotros vamos diríamos yo, abordar para que nos pueda dar respuesta a lo planteado en nuestra investigación. Sea que voy a trabajar, va a hacer un estudio sobre la propagación del COVID en las edades adultos mayores, ¿no? O sea, serían adultos mayores, si vamos a trabajar sobre los niños, bueno, en edades de 5 a 10, vamos a trabajar sobre los adolescentes en cuanto a propagación. Entonces yo delimito quiénes, porque yo no puedo abarcarlo todo. Sería muy complejo, no quiere decir que no se pueda. Y el contexto, que sería el lugar o el área donde voy a trabajar. Okay, voy a investigar sobre la propagación. Sí, pero la propagación, ¿dónde? En todo Panamá, perfecto. Pero también yo puedo decir, bueno, en Barrio Colón, puedo hacerlo en San Francisco, puedo hacerlo en Changuinola, puedo hacerlo en, ¿no? Dependiendo del corregimiento y el área, para ver hasta qué punto nosotros podemos. Obviamente, cuando nosotros delimitamos el contexto es porque existe un problema ahí. Y por eso el interés de hacer la investigación. ¿Sí? Entonces, es aquí que nosotros tenemos que delimitar también ese sujeto y ese contexto de trabajo, en donde nosotros vamos a hacer la investigación como tal. Viéndolo desde otra línea, una vez que nosotros hacemos un análisis, vamos a ver la sistematización. ¿Sí? La sistematización que nos permite la metodología invertida para la investigación. Es decir, plantear las preguntas, objetivos específicos, objetivos generales, hipótesis. ¿Sí? Antes de yo iniciar o continuar con esto, para compartir con todo el equipo, porque en realidad me gustaría hacer cierto trabajo, continuar trabajando con sus estudiantes, porque de esto se trata, es de qué corrientes teóricas nosotros nos respaldamos o se respaldan ustedes lo que están haciendo. Por ejemplo, tenemos Roberto Hernández Sampieri. Fernando y Batista señala que la investigación son procesos sistémicos. La metodología invertida apuesta a la sistematización, ¿sí? Y que busca, a través de criterios empíricos, que se apliquen a un estudio, al estudio de un fenómeno o problema. Nosotros tenemos fenómenos o problemas. Edgardo Paso, que también es coautor del libro, señala que la investigación se origina a partir de ideas, sin importar qué tipo de paradigma. Es decir, que no hay un modelo único para hacer investigación. Nosotros podemos hacer tantas cosas en investigación
y romper paradigmas. ¿Por qué? Porque de eso trata la metodología invertida. Si antes me enseñaban que yo tenía que iniciar por el título, ahora con la metodología no es el primer paso para la investigación y lo vamos a ver más adelante. Y Ñaupa que nos señala de que la metodología de la investigación puede ser a veces controlable, que implica rigurosamente el método científico, y aplicamos el método científico. Hemos aportado a darle una profundidad a estos autores porque, y tenemos contacto con ellos, hemos tenido contacto con ellos para poder hacer las cosas de una manera muy disciplinada, ¿sí? Muy disciplinada. Bien, vamos a ver un poco de los procedimientos, porque lo voy a tratar de abordarlo porque creo que la idea del video era poder concretarlo y en otra sesión, que puede ser la otra semana, podemos ya estar un poquito más claro, ¿no? Mira, este es parte del algoritmo que no está en el video, pero sí se lo presento. Son los algoritmos que simplemente son códigos en donde cada uno de ellos representa conceptos. Ustedes se acordaban de las causas, el problema. Bueno, eso lo colocamos ahí, queda todo sistematizado en las ecuaciones o en las representaciones que han sido codificadas. Una parte que nosotros vamos a ver con el ejemplo es este que está aquí, que es el que ustedes tienen allá. Bien, en este ejemplo tenemos como problema los conflictos. Tenemos como subproblema los tipos de conflictos. Como una causa, las situaciones de interacción social. Y tenemos como subcausa algunos tipos de situaciones de interacción social. ¿Sí? Entonces, esa parte es fundamental porque ya lo colocamos en los cuadros, que es lo que ustedes tenían en un documento que les mandamos. Y trabajamos entonces el sujeto de estudio, que serían los discentes, y el contexto de estudio sería la aula universitaria. Si ustedes tienen esto diseñado, ya el modelo lo va a llevar a sacar lo más complicado a veces en los proyectos, que es los planteamientos de la pregunta, los objetivos, incluso el título. Entonces, esta parte forma parte de la fase 1 hasta la fase 5, ¿sí? A la fase 6, la metodología invertida sugiere que debemos hacer una revisión de los antecedentes de investigación. Investigaciones científicas. Debemos hacer revisiones en base de datos científicas, ¿sí? Para poder nosotros darnos cuenta qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué se hará, qué cambio se requiere en la metodología. Es por ello que ahora es muy prematuro decir que puede que sí, que la vacuna sea efectiva o no, porque tiene que haber un tiempo de una investigación experimental para poder ellos garantizar esa habilidad, aunque ya hay algunos países que han adelantado con esos ensayos. Entonces es importante conocer qué hay. El COVID es un virus nuevo, ¿no? Obviamente proviene de otros, pero tiene unas características diferentes, que por eso que estamos en la situación que estamos. Sin embargo, esta parte de los antecedentes tenemos que hacerla en los proyectos que ustedes tienen allá, hacen las revisiones y lo vamos armando entonces en la ficha que ahora más adelante yo les voy a presentar. Es importante que en el caso de la metodología invertida sugiere que por lo menos tengamos investigaciones de todas las variables delimitadas. Eso le da una mayor rigor y mayor fortaleza al trabajo, y nos permite conocer también qué se ha hecho y no cometer tal vez algunos errores, o tal vez comparar con lo que nosotros estamos haciendo. Bien, este es el cuadro que resumidamente ustedes tienen en el video. Ya como yo lo explicaba, aquí tenemos el problema, ¿sí? Tenemos los subproblemas, la causa y tenemos la subcausa. Todas están codificadas, como lo ven, ¿no? ¿Sí? Y los antecedentes aquí. Según el ejemplo, ustedes, así mismo lo vi, porque el profesor Ambiori me envió los cuadros y están ordenando y está en la discusión en cuanto a la viabilidad de las líneas o no. Una vez que yo tenga esto, que estas son las fases, hasta la fase 6, entonces nosotros, el algoritmo te permite ingresar a una parte muy importante, que es el planteamiento de la pregunta principal de la investigación.
La pregunta principal de investigación es la interrogante macro que nos va a dar respuesta a lo que nosotros queremos saber finalmente en nuestro estudio. Esa pregunta debe estar congruente y debe estar bien planteada, en donde el lector o el proponente debe dar claro cuál es el fenómeno que él va a investigar y si ha considerado una posible causa. En el ejemplo mostrado, estamos trabajando una relación de causa y efecto. ¿Sí? Causa y efecto. No quiere decir que yo solo pueda hacer un estudio sobre las causas, porque también tenemos un modelo algorítmico para solo trabajar sobre las causas. También yo quiero ver sobre los problemas, solo quiero ver el problema como tal, no quiero relacionar ni una causa. Eso lo decide el investigador. Y si quiero hacer la asociación de las dos. ¿Sí? Entonces, este planteamiento desde una perspectiva te permite medir las variables desde las 4 o 3 rutas, tanto la parte cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Qué debe tener esa pregunta? Por eso que el ejemplo estaba claro, era que debe tener y responder a esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Debe tener signo de interrogación y que sea la interrogante, X que viene siendo la causa, P que viene siendo la preposición, Y que viene siendo el problema, SE que es el sujeto de estudio y S que viene siendo el contexto. Si lo reemplazamos con el análisis problemológico, ubicamos todos los elementos acá y listo, queda ya planteada la pregunta. En este sentido, vemos el ejemplo acá y nos damos cuenta de que el signo de interrogación está en el orden, ¿sí? Está en el orden que viene siendo I, situación de interacción social que viene siendo X, género que viene siendo P, la preposición, conflicto que viene siendo Y, sujeto de estudio serían los estudiantes y el contexto sería a nivel en las aulas universitarias. La metodología invertida, y mire que iniciamos todo al revés, no te recomienda hacerlo por el título, no es que no se pueda, pero para el caso de la metodología se debe cumplir con estos procesos porque le da una mayor consistencia al título. Y sobre todo es una forma inversa, ¿sí? Ahora, si yo tengo la pregunta de investigación, decimos, bingo, ya tenemos muchas cosas, porque gran parte de la sistematización que nos da la ruta cognitiva de querer saber hacia dónde nosotros vamos a ir en cuanto a forma, porque va a depender del fondo, estaría listo. Entonces, si yo tengo la pregunta, yo tengo mi objetivo general. Para nosotros responder al objetivo general o sistematizar el objetivo general, debe tener o cumplir con la siguiente ecuación. Debe estar V, que es el verbo, X, que viene siendo la causa, P, que viene siendo la preposición, Y, que viene siendo el problema, SE, que viene siendo el sujeto de estudio, y C, que viene siendo el contexto. Si yo agarro el análisis, mi delimitación de la variable y la traigo para acá, yo completo la ecuación y procedo a hacer la inclusión de un verbo taxonómico, que eso quedaría de la profundidad que cada quien quiera hacer en su investigación. ¿Sí? Por ejemplo, colocamos el verbo describir, que sería V, situación de interacción social, X, generan P, que sería la preposición, Y, que sería el problema, sería conflicto, SE, que sería entre los discentes, y C, que es las aulas universitarias. Obviamente hay que colocarle algunos artículos por la sintaxis. Recuerden que tampoco al hacer la pregunta no quiere decir que esté tan cerrada, ¿no? Entra la parte de que el profesor de español, nosotros mismos podemos agregar algunos artículos, pero sí es importante que una vez que yo plantee mi pregunta, debo llegar la misma lógica y el mismo orden sistémico. ¿Sí? Partiendo de este enunciado, por eso les decía que tenemos muchos elementos que eran muy complicados al momento de entrar a este mundo de la investigación. Era cómo plantear la pregunta, cómo plantear los objetivos. Tal vez no es la única forma, porque no es la única forma de entrar a este mundo de la investigación. Es una propuesta que hemos podido
trabajar y compartir desde el 2015 en varios congresos, en Panamá, en Colombia, estuvimos en Madrid, para ir poco a poco dándole forma y también valorado por algunos expertos, parte de algunos algoritmos, como por ejemplo Roberto Hernández Sampieri en 2018 que nos dio unas orientaciones, y ponerlo a muchos investigadores aquí en Panamá, el doctor Vicente Herrera, Ulina Maque Coutore y estudiante Ambioris, que en ensayos siempre hacía las recomendaciones y queda abierto a cualquier cambio y cualquier recomendación. Ahora bien, si yo tengo el objetivo general, cumplo con esa sistematización y miren que tiene casi una similitud al planteamiento de la pregunta principal. La diferencia es que acá eliminamos los signos de interrogación y agregamos el verbo y eliminamos la interrogante, y todo lo otro debe quedar igual. Porque ocurría que a veces en algunos trabajos que revisamos, si queríamos plantear que X afectaba a Y, entonces en el objetivo general le cambiamos el problema, o sea, ya perdía congruencia. El siguiente paso es en la fase 9, la fase del dolor de cabeza a veces que le daba a algunos de nuestros compañeros. Era el título de la investigación. Miren que para el título de la investigación, en el caso de la metodología invertida, esta sería la ecuación: X más Y más Y más SE más C. Yo tengo todos los elementos. X viene siendo mi causa, aquí está mi causa. Y viene siendo el problema, que viene siendo el conflicto. SE, que viene siendo los sujetos de estudio, y el contexto, que viene siendo en la aula universitaria. Ese I que está ahí, recuerden que yo le di a un inicio que es una relación causa y efecto. En tanto, mi título es I. Algunos recomiendan que tal vez un título no debe parecerse a una hipótesis, pero mi relación planteada a la propuesta es causa y efecto. Entonces, como vemos, tiene un orden sistémico con los dos elementos anteriores y tiene un sustento que viene desde la parte de la línea de conocimiento y el campo de conocimiento. Un título que tal vez sería muy difícil discutirlo, tal vez que hay una forma incorrecta de plantearlo. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes nos manifestaban en los estudios de que el título al profesor no le parecía. Él quiere que le ponga este título, pero eso no es lo que yo quiero investigar, profesor. Bueno, pero hay que sustentarle a la otra persona por qué tú quieres poner ese título. Entonces, por eso que la metodología invertida busca darle ese respaldo a lo que entramos en investigación, de poder paso a paso ordenado tener las cosas un poquito más claras y más precisas. Otro elemento que también va a salir de esa pregunta principal va a ser las hipótesis. ¿Sí? Las hipótesis, que son esos enunciados tentativos que nosotros vamos a hacer la investigación y que debemos demostrarlo, surgen y van a salir también del planteamiento de la pregunta principal. Para el caso del que yo les compartí en el video, resulta ser que la hipótesis de investigación, en este caso orientamos a la hipótesis investigación 1, que lo sugiere Ñaupa en su libro Metodología de la Investigación. Él la subdivide, él la codifica en HI sub 1, es decir, hipótesis de investigación 1. Y la hipótesis nula, que es la contraria a la que nosotros estamos planteando. No la contraria, sino es la que niega el planteamiento de la pregunta. ¿Sí? Entonces, esa hipótesis debe responder a la siguiente ecuación. La hipótesis de investigación 1 debe ser igual a A, que sería un artículo, X sería la causa, P la preposición, Y el problema, SE, que es el sujeto de estudio, y C el contexto. Nos traemos el análisis problemológico de las variables y la reemplazamos y quedaría así. A, que sería las y todos los elementos quedarían. Las situaciones de interacción social generan conflictos entre los discentes en las aulas universitarias. Y la hipótesis nula prácticamente es la misma, lo único que antecede a la preposición no. Y quedaría de la siguiente forma: la situación de interacción social no genera conflicto entre los discentes en la aula universitaria. Si vemos estas dos hipótesis, al final de los resultados buscan ¿qué? Darle respuesta a mi pregunta de investigación, que ¿cuál era? ¿Qué situación de interacción social genera conflicto entre los discentes en la aula universitaria?
Es lo que queríamos saber. El objetivo general quedaría de esta forma: describir la situación de interacción social que generan conflictos entre los docentes en las aulas universitarias. Y obviamente le doy una respuesta a mi título, que sería un enunciado principal, que será, el título quedaría situación de interacción social y conflicto entre los docentes en las aulas universitarias. Si vemos, todo está en orden, y eso es parte de la sistematización de la esencia de la metodología invertida, y que nos da luces que ya tenemos una ruta de trabajo, por lo menos para iniciar o para finalizar el estudio. Porque recordemos que en los estudios muchas veces se pueden dar cambios, podemos incluir o no algunos fenómenos, pero siempre y cuando respetamos los algoritmos se mantiene la sistematización. Aquí se puede incluir o como se pueda excluir. Es flexible y nos permite darle un mayor orden a la sistematización. Como podrán ver, la fase 9 de la metodología invertida es la que te determina o sugiere un título de investigación, no la fase 1. ¿Sí? No la fase 1. Ese modelo algorítmico lo tuvimos presentando en el 2018 en la Fundación Universitaria del Área Andina, que recientemente salió la memoria del Congreso. También lo hemos presentado acá en Panamá, lo presentamos en el Congreso con las universidades, con el IDIA en Panamá, tuvimos en la USMA, hemos estado con algunos eventos de SENACIC y tuvimos también en España. Poniéndolo a discusión para poder que saliera un producto con mucha responsabilidad, porque no solo porque lo estamos planteando, que es un libro producto de investigación. Bien, vamos a la parte esta, Ambiori, que para poder interactuar con un poco más. Miren, el modelo de la metodología invertida, en este caso, sugiere 3 preguntas de investigación. No quiere decir que podamos hacer otras, pero siempre y cuando no se pierda la sistematización. En este caso, lo que buscamos es que existan 3, porque la primera vamos a mirar a saber qué está pasando con la subcausa. La segunda sobre la subproblema. Y la última, cerrar la investigación y darle la respuesta a la pregunta principal. Entonces, siguiendo los pasos del video que yo les compartí, y allá no están las indicaciones de cada uno de los componentes, igual la ecuación de la pregunta secundaria número 1 sería la interrogante, X sería la causa, las subcausas, que todas hay que incluirlas aquí, sujeto de estudio y el contexto. Reemplazando todo esto, quedaría de esta forma: ¿cuáles situaciones de interacción social, de relación y comunicación, información, intereses, valores y roles se dan entre los docentes en las aulas? Vamos a saber qué es lo que está pasando ahí. Un estudio real que hicimos y que por ahí ya salió el artículo como producto de esta investigación. El segundo paso, la segunda pregunta debe estar centrada entonces lo que querés saber qué pasa con los subproblemas. Es por ello que la ecuación debe responder a la ecuación que está aquí, que nos señala de que debe tener la interrogante, el problema, que Y1, Y2, Y3 son sus problemas. Aquí se me quedó por fuera el sujeto de estudio y el contexto. Si lo reemplazamos acá, quedaría de esta forma: ¿cuáles conflictos entre los intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales se dan entre los docentes en la aula universitaria? Pongamos mira y atención de que ahí están ¿quién? Los subproblemas. En la primera, las causas. Y la tercera pregunta de investigación debe cumplir con el siguiente algoritmo conceptual. Dice: la interrogante más la causa más P, que viene siendo la preposición, y no P, más Y, que vendría siendo el problema, el sujeto de estudio y el contexto. Traducido esto, a lo que llevaría la pregunta sería, y quedaría de esta forma: ¿cuáles situaciones de interacción social? Aquí ya tenemos y la causa. Generan sería la preposición, y no generan la otra preposición que la niega,
conflicto, que sería Y, que el problema, más el sujeto de estudio, los estudiantes, más el contexto. Esta pregunta de investigación es fundamental porque nosotros, en la investigación de querer saber qué pasa, estaríamos dándole una respuesta a qué, a lo que anteriormente nosotros pudimos plantear en la hipótesis. Ok, ¿aceptamos la hipótesis de investigación o aceptamos la hipótesis nula? Entonces, con esta pregunta nosotros cerraríamos parte de los elementos del planteamiento del problema. Ahora bien, al igual que las fases anteriores, una vez que tengamos las preguntas secundarias de investigación, lotería, porque ya tenemos también los objetivos específicos de investigación. Igual que al anterior, entonces ya no tendríamos que colocar algunos signos. Sin embargo, el objetivo general 1 debe estar sistemático y debe tener coherencia con la pregunta de secundaria 1. El objetivo específico 2 debe tener una coherencia sistémica con la pregunta secundaria 2. El objetivo 3 debe tener una coherencia sistémica con el objetivo, la pregunta de investigación 3. ¿Sí? Cada uno de ellas debe estar coherente. No podemos preguntar que A afecta a B y luego estamos preguntando de que A afecta a Z. Entonces, lo que trata es de tener una coherencia. Y en este sentido, lo único que cambia es que eliminamos los signos de interrogación y reemplazamos V, que sería el verbo. Ya no, por ser objetivo, no puede llevar un interrogante. Debemos colocar el verbo según los niveles taxonómicos, los niveles de profundidad que queramos hacer en la investigación. Y eso queda abierto al investigador o a su equipo de trabajo. Entonces, aquí, simplemente yo colocamos acá, por ejemplo, identificar, y reemplazando y tomando la pregunta 1 de secundaria 1, quedaría de esta forma: identificar la situación de interacción social, de relación y comunicación, información, intereses, valores y roles que se dan entre los discentes en la aula universitaria. Aquí está. Así mismo sería con la pregunta secundaria número 2. Tomamos la pregunta 2, la pasamos y eliminamos los signos de interrogación y le agregamos el verbo, ajustamos la sintaxis y quedaría casi igual. Cuidado que igualita, porque a veces tenemos que ajustarle algunas palabritas para poder que la sintaxis se escuche y que pueda entonces ser más precisa. Por ejemplo, acá reemplazamos, le agregamos el verbo determinar, eliminamos los signos de interrogación y quedaría la pregunta, el objetivo secundario 2, determinar los conflictos entre los intrapersonales, interpersonales, intragrupales, intergrupales que se dan entre los discentes en la aula universitaria. Si ven, tiene un orden sistémico con la pregunta secundaria 2. Cuando vamos acá a la pregunta secundaria 3, entonces cumplimos con el postulado, con las variables, el algoritmo que está señalado en el anterior, y eliminamos los signos de interrogación. Y de la misma forma, agregamos el verbo que sería en este caso caracterizar, y quedaría de esta forma: caracterizar la situación de interacción social que generan y no generan conflictos entre los discentes en la aula universitaria. En el caso de este modelo, lo que buscamos es tomar en consideración, cerrar la investigación valorando todos los fenómenos que pasan. Es decir, tenemos que tomar en cuenta todo lo que resulte de la investigación. Si en realidad nosotros queremos hacer, no podemos descartar las edades dentro de la propagación del COVID. Al inicio no se tomaban en cuenta o no las edades, diríamos los jóvenes, los niños, no habían esas orientaciones según algunos estudios que pudieran, ¿no?, entrar en los focos de propagación. Sin embargo, se dio todo lo contrario. Entonces también tenemos que considerarlo dentro del estudio, tomar todos los fenómenos que al final arroje la investigación, ¿sí? Y tener esa flexibilidad de poder atinar a lo que yo estoy proponiendo. O sea, esto nos ayuda a acotar el tiempo y a ser más preciso en los resultados. Entonces, este cuadro de sistematización, como vemos, los objetivos
van a desprenderse de las preguntas, objetivos secundarios van a depender de las preguntas secundarias. Veámoslo de forma horizontal, quedaría así. Que es el video que ustedes tienen allá. Entonces ustedes deben de colocar sus variables en las ecuaciones, ajustar la sintaxis y listo. Entonces todo queda en orden. Hay un profesor, colega mío, está tratando de la creación de un software. Estamos todavía mirando esa posibilidad. Ya él dice que hizo alguna prueba. Es posible hacer algún ejercicio para ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal pasa? Si vemos entonces de una forma horizontal, vemos de que todo tiene un orden igual a la parte anterior. Por eso que decíamos que una vez que nosotros delimitamos los cuadros, el análisis problemológico bien preciso, todo lo otro nos va a permitir salir o nos va a permitir ordenar. Otro aspecto de la sistematización que logramos con el planteamiento es que la pregunta de investigación principal tenga una coherencia con el objetivo general, con el título de la investigación, con las hipótesis. ¿Por qué? Porque resulta ser que las hipótesis, en este caso para el modelo, deben estar muy vinculantes con lo planteado, lo que vamos a lograr y con el título. Porque en los estudios que realizamos en algunos trabajos, resulta ser que las hipótesis no tenían una coherencia con la anterior. Entonces lo que buscamos acá es poder ordenar. No quiere decir, y no quiero decir, que los trabajos, que las investigaciones no son exitosas. No quiero decir eso. Hay que ser muy respetuosos. Lo que tratamos de decir es que el modelo lo creamos para formar a nuevos investigadores, apoyar a lo que se tiene y poder colaborar en la construcción de nuevos conocimientos, sobre todo rompiendo paradigmas, haciéndolo dinámico y sobre todo ganando aprendizaje. Yo creo que esa es la parte clave, ganar aprendizaje al momento de hacer la investigación, porque si yo la sé así, que esta es una de las partes, pudiera ser más complicada, que hay estudiantes que pueden tomar hasta 1 año, 2 años en tratar de sistematizar. El modelo nos permite trabajar de una manera más práctica y pedagógica. De hecho, todo lo anterior, nosotros tenemos grupos con niños que están en quinto, cuarto, quinto grado, que ellos te sistematizan y te plantean el problema de una manera muy rápida. Yo tengo algunos estudiantes que por el tema de la pandemia ya lo teníamos elegido para que nos acompañaran en las universidades a poder ayudarnos en los talleres. Esto en el caso de la Escuela República de Costa Rica. Acá en La Chorrera nosotros tenemos una unidad de investigación, estamos en el 2015 y tenemos a niños en formación y ofrecemos apoyo a todo el que quiera de una manera honore, como decimos, porque nos encargamos de la docencia y yo creo que lo más que uno puede ganar es el aprendizaje. Todos aprendemos aquí, todos aprendemos. Se cambian los modelos según también los casos, pero estamos abiertos a esa parte. Estos modelos, los niños lo manejan tan rápido, tan preciso, que nos deja tan impresionados porque nos da luces de que tenemos una semilla que va a entrar a este campo y posteriormente vamos a poder aprovechar y a poder ampliar el tema de investigación en Panamá. Entonces, no es la única forma, pero es una forma efectiva, dinámica, que ha resultado a través de pruebas alrededor de 350 casos. Estas sistematizaciones, por el momento tenemos alrededor de 350 casos con estudiantes en los diferentes niveles y lo hemos presentado en algunos congresos. No sean Biori, esta acá prácticamente vemos la sistematización. En la sistematización vemos que todo está en orden, se busca que todo está en orden, eso está en el video también, que ya fue lo anteriormente planteado. Y esta parte que sería el marco teórico, pero no sé, el profesor Ambiori, si tocamos el marco teórico o cerramos aquí para entonces conversar algo sobre los trabajos que vayan a hacer y posteriormente... Sí, vamos, profesor, me gustaría mucho que explicara ahora, luego de esta situación total, que nos explicara cómo ir paso a paso con el protocolo
y que viéramos las variables de los tres grupos para ver el enfoque que le dimos nosotros y el enfoque que usted piensa de cómo podríamos, porque lo que más me preocupa es cómo podríamos aplicar los instrumentos de bioestadísticos, ¿no? Estadísticos a las barreras o factores que nos están, que son pertinentes a nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a volver a finalizar para pedirles a los estudiantes unos minutitos de más, porque mañana no tenemos clase, es día libre, y no todas las veces vamos a tener la oportunidad de estar con ustedes. Así que yo pienso que unos minutitos más de lo que, si no tienen ningún problema y no tienen otra clase en este momento, pues para poder culminar y que ustedes tengan ya una imagen clara de todo lo que hay que hacer y empezar a llenar el documento y que ustedes empiecen a ver su parte de los antecedentes. No sé si... Sí, claro. Sí, y si también Ambiori y compañero, porque yo lo miro, siempre cuando estamos en investigación somos compañeros, estoy abierto a, si queremos reunirnos, seguimos reuniendo, no hay ningún problema. La idea es construir conocimiento y humildemente, si lo puedo apoyar y me permiten apoyarlo, ahí estaremos. No hay problema. Claro, usted es el asesor de asesor, así que no hay problema. Chicos, ¿están de acuerdo entonces en que podamos unos 20 minutitos más para poder que se les explique todo lo de esta etapa? Muchachos, sí, ¿no tienen otra clase? Tenemos una clase a las 4:50. A las 4:50, bueno, yo creo que nos alcanza el tiempo, ¿no? Para dar un pantallazo más y entonces lo dejamos allí. Hagan clic nuevamente en el enlace para volver acá, por favor.